Señoras y señores, está con nosotros es el admiradísimo Martín Coban. Bueno, muchas gracias. Escritor, profesor. ¿Cómo va? Martín. Hincha Bien. de Boca. Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y se nota que es hincha de Boca. Muy hincha de Sí, Boca. toda la vestimenta. Para mí el mejor hincha de Boca posible. Ah, mira. Sí. ¿Por qué, che? Y porque es un buen... Si el hincha de Boca debiera parecerse a... Yo elegiría a Coban. Es un gran hincha de Boca. Somos todos. Somos todos. todos. Todos somos los mejores. Del 1 al 10, ¿cómo viene tu día? Hoy, muy bien, 10. 10, 9, digamos, para no ser... ¿Pero sos así? ¿Sos de... ¿Tenés automático el si viene más o menos bien, 9? ¿O pasó Sí, algo extraordinario? No, revisé si hubo algún problema, digamos, si tuve algún percance, algo como para... Es como cuando tomás examen, digamos que decís, se equivoca, no se equivocó. Claro. Ah, perfecto. Entonces ¿Así tomás examen? Sí, a priori, no, viste que hay como dos, me imagino yo. Sí, O para vos llega alguien en 0 sí. y estás viendo cuánto sube. Para mí no, ¿por qué supongo 0? Yo O sea, supongo vos que arrancás sabe. de 10 y lo va bajando. ¿Por qué voy a suponer que no sabe? Yo Perfecto. quiero creer que sabe, que estudió, que entendió, que estudió. Después si empieza uno a notar que no, bueno, se empieza a deteriorar la expectativa. Pero, y un poco así pensé el día. Dije, algo malo, algo que disgusto, algo. No, hoy todo bien. Bien. ¿Tenés una relación con el alumno que... no lo tomás de tonto al alumno? Yo veo el otro día, pero a la vez no tenés la posición demagógica de somos iguales. O sea, te asumís, sos el profesor, sos quien cuenta con todas las herramientas, pero también le escapás a esa postura del profesor que dice, no sé, no pongo 10 porque 10 soy yo. No, porque eso además supondría primero entrar en la. Primero compararse y, digamos, medir lo que sabe el docente con lo que saben los estudiantes. Porque por otra parte, si yo. Lo podemos resolver no por el lado de la modestia, sino por el lado de la vanidad. Si 10 soy yo, el que se saca 9, ¿está a un punto de mí? No. Sí. No, pero digamos, no por vanidad. Dicho seriamente, soy más viejo, nací antes, leí más, preparé Bien. los temas, digamos, sí. Hay un gesto, me parece equívoco y como bien dijiste, demagógico en decirse, estamos en posiciones intercambiables. No, hay alguien que ocupa una posición que de hecho es una posición de poder, no solo porque Claro. uno es en principio el que sabe más, sino el que va a evaluar y el que va a calificar, digamos, Bien. el que te libera hasta marzo o el que te complica las Claro. vacaciones. Ya por eso, ya en esa escena donde por otra parte alguien que es el docente, en principio va a ser el que toma la palabra, Sí. el que puede decidir si se sienta o se para, cuando los demás van a tener que estar sentados, el que puede decidir si se queda quieto o se mueve, cuando los demás van a tener que quedarse quietos. Ya la escena es asimétrica y razonablemente lo es, porque es una clase, no es un Bien. encuentro de amigos. Ahora, esa posición de poder que objetivamente uno ocupa, después tiene una gama o tiene un espectro, podés fascinarte con el poder que tenés y hacer un uso Claro. Desmedido. Claro. Ya puede haber una gradación. Perverso, Claro, claro. regodearse, usarlo, o dejar que la escena transcurra de un modo que en realidad tampoco es por demagogia. Tiene que ver con la eficacia que uno busca para lo que está teniendo que hacer, que es enseñar y que los estudiantes aprendan. Igual podemos desmitificar un dicho, que es un verso total, que el alumno siempre supera al maestro, porque es mentira. No, bueno, es mentira. es que cualquier formulación de así tan 30 general- alumnos, uno solo te superará. Y hay maestros y maestros además, Claro. por otra parte. Entonces hay maestros a los que pueden superar los 30, incluso más flojos. Maestros que no supera a nadie. Cualquier Aparte vos hablás generalización. de la importancia de entender que no hay un todo. No hay un todo por conocer como tal. Es que sí, hay distintas formas, me parece que son como dos caras de lo mismo, en definitiva. La demagogia de prometer o de simular, ni siquiera de prometer. Simetrías o equiparaciones que en definitiva no son tales. Y después los usos sádicos de la Claro. verticalidad del poder que estropean, entre otras cosas, la posibilidad de enseñar mejor y de que los estudiantes aprendan mejor. Cualquier forma de subestimación, de sobreestimación o de subestimación, en definitiva. Son dos formas del prejuicio. El que dice no sabe nada, no van a poder aprender, y el que dice son geniales, ustedes son geniales. Son dos formas del prejuicio. Una clase consiste en que uno pone en juego ciertas cosas, eso que uno pone en juego circula y transcurre en el aula, y hay que ver qué pasa con eso. Cualquiera a priori, sea la postulación de la genialidad de los 30 o de la idiotez de los 30, Claro. como son a priori, como son prejuicios, ya de por sí, para cualquiera de los dos lados que vaya,
va a trabar la circulación espontánea o verdadera de la dinámica de la clase. Pero es verdad que la sobreestimación no está vista como prejuicio tanto como la subestimación. La subestimación está claramente... Pero la sobreestimación también lo es. Obviamente que lo es. Lo que pasa es que la sobreestimación nos gusta, la subestimación no. Claro. Pero muchas veces lo efectivamente es una académico puede llegar a caer en cierto... Odio usar la palabra elitismo, pero cierto pensamiento museístico sobre lo que es el conocimiento. Hay una mesa chica donde nos sentamos los que conocemos y nos quejamos de que somos muy pocos los que conocemos, pero a la vez estamos cómodos en ser pocos los que somos en esta mesa. Si alguien piensa así, no es mi caso, me pregunto cómo concibe a la docencia. Porque la docencia es exactamente lo contrario de esa formulación. Es poner en circulación los saberes y tratar de transmitirlos. Entonces, alguien que de alguna manera disfruta o se jacta de la restricción de la circulación de los saberes o se ufana de tenerlo frente a otros que no lo tienen, ¿cuál es la posición de enseñanza y aprendizaje que esa persona puede llegar a tener si en última instancia en vez de abrir está cerrando? Y si en vez de habilitar está cercenando. El punto es cómo hacemos eso. ¿Cómo se consigue eso en el espacio de una clase donde además tenemos 30, a veces tenemos más de 30, no son uno dice el alumno, son 30. Claro. Tienen modos distintos, tienen posturas distintas, tienen intereses distintos y uno tiene que hablarles a la vez a todos y a cada uno, pero la disposición obviamente es a que los conocimientos circulen y esa posibilidad además, y por eso a mí me gusta mucho la docencia, porque hasta aquí se supondría que uno viene con una mochila donde trae los conocimientos, entra al aula, se sienta o se para, abre la mochila y distribuye los conocimientos. No, por suerte para la docencia, porque si no sería un embole, no funciona así. Casi y eso como no, si el conocimiento fuese un bien material, ¿no? Sí, es esa visión de sí, lo que es conocer. Sí, que lo traspasás, el otro lo absorbe y lo incorpora. Todas estas formulaciones con las que se estuvo insistiendo de un tiempo a esta parte sobre adoctrinamiento en las clases, etcétera, presuponen ese tipo de escenas y presuponen un fuerte grado de subestimación a los del estudiantes. alumnado. Un adoctrinamiento solo funciona si Claro. hay unidireccionalidad en el discurso y si el receptor es de alguna manera pasivo y hueco. Entonces vos traes tu doctrina, que es un saber ya establecido y ya formulado, lo dirigís unidireccionalmente a un espacio vacío, que sería la cabeza de los estudiantes, y entra ahí y se aloja. Entonces hay adoctrinamiento. Hay una tremenda subestimación, no solo de cómo trabajamos los docentes, sino de la condición intelectual de los estudiantes, para suponer que en los espacios educativos puede haber un adoctrinamiento así como lo definen. Excelente. Porque para enseñar y para aprender, uno que ha hecho necesariamente para hacer una cosa, uno ha hecho la otra, pero ni siquiera sucesivamente, uno sigue estudiando, uno sigue aprendiendo. Para que haya aprendizaje, la circulación no es unidireccional. Casi un diálogo, ¿no? Casi no, es un diálogo. Donde el docente empieza tomando la palabra, saca el tema de conversación. ¿Cómo no vas a tener una posición de poder respecto al saber si la clase va a consistir en algo cuyo asunto definís Claro, vos? vos traes el tópico. Y sí, empezás vos traes el tópico, vos decís hoy vamos a ver Borges, hoy vamos a ver ecuaciones de doble incógnita, hoy vamos a ver ríos de Asia. Ahora, para que aprendan los ríos de Asia, para que leamos Borges, para que eso realmente funcione y alguien enseñe y alguien aprenda, no es unidireccional. Efectivamente, tiene que haber diálogo, porque vos como docente, yo como docente, trabajás con lo que les pasa a los estudiantes también. Digamos, para que aprendan eso que hay que aprender, vos trabajás, y para enseñar lo que uno quiere enseñar, en el espacio del aula vos estás justamente, incluso para transmitir. Tenés que incorporar lo que el otro dice. Sí. Lo que piensa, lo que se le ocurre, lo que no, porque si no también habría sobreestimación de... No es solo lo que se le ocurre, las hipótesis que aporta, también lo que no entiende. Lo que no entiende o lo que confunde, que eso puede ocurrir en el aula y eso no lleva a ninguna subestimación. Claro. Que alguien no entienda es parte de la dinámica de la clase, permite hacer entender entender lo que no se entendía, pero también te coloca a vos como docente en un lugar, porque vos ya dijiste lo que tenías para decir, y alguien no entendió. Y si no entendió, y vos no te colocás en el espacio de la subestimación de qué hacemos con los que no entienden, sino que el que no entendió te está planteando un desafío. Así como lo formulaste, así como viene transcurriendo la clase, no entendí. Y quiero entender. Y yo quiero que entiendas. Entonces, ya su no entender y la formulación de su no entender se incorpora a la exposición que uno hace. Se incorporan las ideas muy buenas que muchas veces aportan, se incorporan los errores, el no entender, de manera que uno lo que trae como punto de partida no es nunca el punto de llegada. En el transcurso de la clase pasa una serie de cosas, y pasan porque hay diálogo y porque hay interacción,
Y eso es muy estimulante para uno, sí, imagínense, si uno llega a la clase con un paquete, un pack de saber establecido, lo transmite y se va, que es más una escena de, no sé, el reparto de Mercado Libre. Sí, es que por suerte no funciona así, porque sería muy tedioso para el docente si la escena de clase transcurriera de ese modo. Traigo lo que yo ya sé, se los digo, ustedes lo anotan, lo tratan de grabar y nos vamos. En esas escenas de diálogo y de interacción hay un gran estímulo para el docente también, que es que con los puntos de partida que vos traías, vos también estás pensando cosas. ¿Y cómo te llevas con lo complejo? Porque muchas veces te escuché hablar sobre cierto imperio del presente, o como una pasión irrefrenable por el presente que todo el tiempo se renueva. Bueno, hay ciertos conocimientos, ciertos temas o tópicos que puede traer un docente que son complejos. Y no hay forma de... Porque también hay cierta ilusión del resumen, ¿no? Esta idea de, dame Borges, pero dámelo en 40 minutos, dame Borges en 20 minutos. Para Capeluz. ¿Y cómo le explicas a alguien el valor de lo complejo sin caer en lo bueno de tener lo complejo es que lo tienen pocos? Porque tampoco es eso. Es que efectivamente... En eso consiste eso que llamamos educación, digamos, que es que aquello que es complejo, casi todas las cosas en rigor lo son. Habrá cosas simples, pero no son tantas. Todos los asuntos o son complejos o admiten una elaboración que lleva a la complejidad. Y es un modo también de posicionarse. Encontramos algo aparentemente simple. ¿Qué hacemos con eso aparentemente simple? Nos disponemos a complejizarlo eventualmente. Entonces, efectivamente, está la cuestión de lo complejo de por medio. Si alguien atesora lo complejo y preserva su complejidad para que sea inaccesible, eso se contradice por principio con la idea misma de que existe la educación. Al mismo tiempo, si la educación consiste, o las escenas concretas, digo por educación, son un poco pomposo, un ministerio, pero tiene que haber un ministerio. Confiemos en que siga habiendo. La escena concreta del aula, digo, pues yo no soy ni teórico de la educación, soy un docente. La escena concreta del aula, aquello que tiene complejidad, Borges tiene complejidad. Si alguien quiere una versión simple de Borges, que sería Borges en 20 minutos, no quiere Borges. Porque la literatura de Borges tiene complejidad. Si queremos simplificarla para que nos sea accesible, ahí hay una trampa. Porque efectivamente enseñar consiste en conceder, en generar herramientas para que los estudiantes puedan acceder a la complejidad que tiene la literatura de Borges. Si la vamos a reducir a una fórmula simple para que puedan acceder, entonces no estamos enseñando Borges, ni estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer como docentes, porque además, en principio, lo simple o lo que ya saben o lo que ya leen, ya lo tienen. Textos simples, no sé ya qué sería eso, pero supongamos, textos literarios más básicos, ¿qué hay? Si uno va a dar, como docente, va a dar en un curso, textos literarios más básicos, porque con esos van a poder, porque ahí van a poder resolver, leer, entender, etc., lo que sea que uno se proponga como eso que se llama objetivos. ¿Cuál es la tarea del docente? Si los estás dejando en el mismo lugar en el que vienen. Claro. Los estás... pensando, por ejemplo, yo me dedico a la literatura, soy docente de literatura, uno forma lectores, no es solamente ¿qué quiere decir dar Borges? ¿Qué quiere decir dar Borges y afrontar o abordar la complejidad de la literatura de Borges? Formar lectores. Y si vos ratificás al lector que está ahí sentado en clase, los estudiantes, lo ratificás en la condición de lector que tiene, suponiendo además con buena fe, además que con optimismo, que ya sea un lector. Si ratificás la condición de lector que ya tiene, por ejemplo, dando lo que ya conoce, dándole lo que ya le gusta, dándole a leer lo que ya puede leer, estás desistiendo, yo diría negligentemente, de la tarea educativa de formar un lector, es decir, darle herramientas de lectura que no tenía. Y si un texto en principio le resulta complejo, como nos pudo resultar complejo a los docentes, o nos siguen resultando complejos una cantidad de textos. Ser docente, como yo soy de literatura, no quiere decir que ahora para mí no existen más textos complejos, todos me resultan simples porque soy docente, soy profesor de literatura. No, es que tengo herramientas para afrontar esa complejidad, las distintas complejidades, y no tengo todas las herramientas. Por eso uno sigue estudiando y sigue formando. ¿Y qué elegís? Bueno, dale. ¿Cómo resuelve la complejidad el profesor? Primero, me parece a mí que el punto fundamental es percibir en esa complejidad y en las dificultades que la complejidad plantea
un desafío y no un escollo. Bien. Es un desafío. Superarlo. Y porque si no... Incluso un estímulo, algo... Claro, pero si no es un estímulo para vos como docente, ¿qué clase de estímulo podrías transferir a los estudiantes? Si vos no percibís el estímulo de tenemos un texto complejo, nos cuesta, lo leyeron, sí, les costó mucho, bien, empieza la clase, justamente, no hay otra cosa que un estímulo y que un desafío, en principio para el docente, y el docente va a transferir ese mismo estímulo a los estudiantes. Si no hay un estímulo para vos, y decís, uy, qué embole, esto no entienden nada, volviendo a la subestimación. Qué Claro. curso de mierda, esto no entienden nada, pero ¿qué clase de docente sos? Bien. A veces lo he pensado en estos términos, un estudiante, los estudiantes, tal estudiante, no puede con Borges en abril. Perfecto, es una escena ideal para un docente. Si no entiende en diciembre, a fin de noviembre sigue sin entender, ahí tenemos un problema. Pero que es un problema del estudiante no menos que del docente, algo uno no pudo hacer ahí. Pero si no, a veces lo digo en chiste en cursos en la universidad, con textos complejos aún para la universidad y para mí. Hay que leer tal artículo que es difícil. Yo enseño teoría literaria en una de las universidades en las que estoy. ¿Entendieron? No. Y hago digo, bueno, mejor para mí, porque esto me abre fuente de trabajo. El día que ustedes puedan leer esto solo y lo entiendan perfectamente bien, digamos, a mí me despiden. Mi trabajo consiste en que efectivamente esto es difícil. Es difícil de entender o de elaborar en toda su complejidad. E insisto, eso no quiere decir que uno ya está rankeado en complejidad y resuelve, porque uno mismo siendo docente encuentra en ciertos textos una exigencia en la complejidad y una exigencia de lectura y una exigencia intelectual, y de eso se trata, ¿no? Lo que uno disfruta en la lectura, como la posibilidad de disfrutar de la literatura de Borges, no es que uno traspasó la complejidad y ahora nos resulta sencillo, es que disfrutamos de esa complejidad. Claro. ¿Cómo elegís el material que les vas a presentar? ¿Qué tiene que tener lo que elegís para que sirva como herramienta? Gran cuestión. Tiendo a pensar, por algún motivo, en la escuela media sobre todo, seguramente por distintas razones. Una es que todo parece indicar que es la zona en la que la educación argentina está teniendo más problemas. ¿Sí? Eso indican los que se ocupan. Yo soy profesor, digamos, no soy teórico de la educación, no soy de ciencia de la educación. No, pero recibís estudiantes de la escuela media. Trabajé en escuela media hace años. Trabajé un buen tiempo en colegios secundarios y efectivamente en la universidad uno recibe los estudiantes que vienen del colegio secundario. Y hay una zona ahí especialmente, aparentemente hay una zona, es la zona que crítica. más problemas está teniendo. Y además a mí me interesó mucho esa experiencia cuando di clases en colegios secundarios, pero prolongo eso porque los estudiantes, yo trabajo en distintos lados, pero uno es en la carrera de letras, la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, eso que debe llamarse PUAN, y buena parte, sí, pues la designan por la calle. Sí. Buena parte de la salida laboral que van a tener los estudiantes que están cursando con uno es la docencia en colegios secundarios. Claro. Entonces, si bien en este punto, para mí, la relación no es directa, no entro yo a una clase en una escuela media, Pero tenés... estoy formando a los que van a dar... Estamos, no estoy yo solo. Estamos formando a los docentes que van a enseñar en esa situación. Yo creo que ahí hay a mi criterio... la premisa es efectivamente la variable de qué elegir y cómo tiene que ser una variable de exigencia, y de exigencia en relación a esfuerzo intelectual, que está bastante desprestigiado raramente, está prestigiado en abstracto. Pero del momento que un docente puede decir, no, esto no, les cuesta, entonces ahí está implícito la desestimación del esfuerzo intelectual, otra vez vivido como un desafío y no como solamente un escollo. De manera que los textos que planteen una exigencia de lectura, y de un modo muy abierto a discusiones, que tengan una reconocida calidad literaria. Digo, se habrá discusiones porque ¿quién establece cuál es la prueba de calidad? ¿Cuál es el ISO 9001 de la literatura? Por suerte, no hay. No hay en el sentido que es un campo de disputa, que hay distintas formas de valorar criterios de calidad en la literatura, qué es buena literatura, qué no es buena literatura, es un campo abierto a discusión. Claro. Pero en el transcurrir de esa discusión cada uno tiene un criterio. Aparte... Sí. Y se trata de seguir ese criterio. Si uno considera, discúlpame, seguir ese criterio. Después podemos discutir los criterios, pero una vez que un docente desde su criterio dice,
¿Qué gran literatura es la de Borges? Demos Borges. Bien. Y si uno dice, este texto en realidad es medio flojo, su grado de elaboración no es tan bueno, no es tan consistente desde el punto de vista literario, no lo demos. Aunque les guste a los estudiantes, aunque los enganche, aunque no lo demos, si desde el punto de vista literario no tiene realmente un espesor significativo. Bien. Sacándote de profesor y llevándote al doble comando que haces, que es el de escritor, sos un artista además, también ahí hay algo que muchas veces se supone complejo, algo que no se entiende, y lo que sucede es que quizás es más complejo una novela o un cuento que tiene una superficie de fácil acceso y que por debajo suceden otras cosas. Me gustaría que cuentes un poco por qué una novela o un cuento es más que su trama. O sea, que no es que cuando uno conoce el argumento de algo o cómo termina ese algo, no necesariamente se terminó la relación de uno con la obra, sino no existirían los clásicos. Absolutamente. Lo que decías además me hacía acordar a un clásico, pero de la crítica literaria y de alguien que fue un gran crítico literario, un gran novelista, un gran cuentista y un gran profesor, que fue Ricardo Piglia, con quien yo cursé en la facultad, además de leerlo, obviamente, y leer sus ensayos con mucha admiración, que es un artículo conocido en el circuito de la crítica literaria, que se llama Tesis sobre el cuento, que tiene esa idea, que en todo cuento hay dos historias. Una es la que transcurre en superficie y hay una historia secreta. Y que la historia secreta, la que corre por debajo, no en un sentido de la profundidad del inconsciente y nada por el estilo, no, un tipo de construcción narrativa, por el cual, un poco en la línea de la teoría del iceberg de Hemingway, que vemos algo perfecto. y en realidad hay algo ahí sumergido, y que eso que está sumergido emerge en el final. La historia secreta resuelve en realidad el relato cuando emerge. Los textos tienen su complejidad, sin duda, los buenos textos tienen su complejidad. Está siempre el desafío de que la lectura complejice. Por lo mismo, porque podemos aplanar a Borges, que es complejo, aplanarlo, allanarlo y darlo en 20 minutos, o podemos tomar un texto, en principio, simple o aparentemente simple, insisto en que es aparentemente simple, y como ahí donde leer es plantearle preguntas a un texto, ahí donde leer puede ser plantearle cuestiones a un texto, si las preguntas son complejas y si las cuestiones son complejas, un texto aparentemente simple revela su complejidad que por ahí en primera instancia o a primera vista no aparecía. Si un texto no soporta en el sentido material preguntas o planteos complejos, es que el texto no es bueno. Bien. Ese es un criterio. No el único. No es el único, pero ahí tenemos un criterio posible de cómo sabemos si un texto es bueno o no es bueno, lo vamos a dar o no lo vamos a dar. Yo tenía un Ese sería profesor uno. que decía, una obra maestra es hacer tender el azar a cero. Como que todo, detrás de todo lo que vemos o lo que leemos existe una decisión, un porqué. Depende, sí. Si uno piensa en Borges, sí. Porque hay distintos tipos de literaturas, hay distintos tipos de perfección también. Si uno asocia obra maestra También con se está perfección. hablando algo, sí, una especie de gran supuesto, ¿no? Porque los supuestos tienen que ver con distintas concepciones de la literatura. Y por lo tanto, cuando un texto está logrado y cuando no, también depende de lo que el texto se propone y de la idea de literatura que se pone en juego. Porque si uno piensa en Borges, por ejemplo, y esto puede tener que ver también con la elección de Borges de escribir cuentos y no novelas. Una novela admite algo que no cierra perfectamente. Y hasta no solo lo admite, puede que lo necesite. Mientras que la premisa de un texto en el que no falta nada y no sobra nada, y que todo queda ajustado como si un cerebro total, Borges tenía un cerebro literario total, como si un cerebro total hubiese ajustado cada coma. Un cuento de Borges puede tener eso, tiene eso. Ahora, puede haber un tipo de escritor y un tipo de literatura que apueste a la contingencia, a lo que se sale de cálculo, a lo que parece transcurrir siguiendo lo que llamaríamos un plan o un lineamiento bien definido, y lo que se busca es que eso se desajuste, se dispare, se fugue hacia no se sabe qué, y dejar que el texto se dispare azarosamente, que es algo que uno podría pensar mucho más en la literatura de César Aira. Que además, como de libro en libro casi siempre ocurre eso, uno diría paradójicamente, salirse de cálculo ya pasaría a ser parte del cálculo. Es una decisión, la no decisión. Exactamente. Bueno, pero exactamente. incluso en esa lectura uno podría llegar a la frase, el arte es decisión, es decidir. En un punto sí. Lo que pasa es que después hay escritores más cerebrales, más autoconscientes, y escritores más intuitivos.
Y alguien puede, vuelvo a pensar en Aira, decidir la improvisación. Parece paradójico y en el fondo no lo es, porque los músicos de jazz lo hacen. Vienen en la partitura, lee, y en un momento dice, ¿y ahora? A improvisar. Bien. En ese momento, decisión e improvisación, decisión y azar Son uno. se tocaron, claro, se tocaron. Y alguien puede hacer, vuelvo a pensar en Aira, y pienso también por algo el género predilecto, en términos narrativos, no predilecto, único de Borges, era el cuento, quiero decir, no escribió novelas, por un lado. Y por otro lado, César Aira ha escrito y publicado textos de 8 páginas y les ha llamado novelas. Y no cuentos. Yo creo que un poco porque la novela es el género que se predispone mejor a que las líneas narrativas se fuguen y se entreguen a la improvisación y al azar, y un cuento tiende a ser más ajustado. En relación a lo de la trama, no olvido las preguntas. Nos va desarrollando. Sí, es una cuestión clave la que vos marcás, también en términos de qué pensamos que es la literatura, cada lector. ¿Qué es leer para cada lector? ¿Qué lee cuando lee cada lector? Un lector puede leer una trama. Hay lectores de trama. Y hay lectores que, como son lectores de trama, que son los que te dicen, no me cuentes el final, que igual no se excluye. Puede no haber un lector solo de trama y que tampoco quiere que le cuenten el final. Sí. Porque uno no lee solamente la trama, pero lee también la trama. Ahora, el que lee solo la trama tiende a concebir a la literatura, estoy tratando de ser descriptivo y no calificativo. Para esa concepción la literatura es, ante todo, contar historias. Es una concepción. Muy válida eventualmente, no es la mía, muy válida y muy extendida. El que llega a un texto con la expectativa de la historia que me va a contar va a seguir ante todo la trama. Uno, aún leyendo tramas, puede darle una vuelta a eso. En relación, igual estamos en este momento concentrándonos en el géneros narrativos, no estamos pensando en poesía, no estamos... En géneros narrativos, digamos, donde la trama está en primer plano, también es cierto que uno puede decir... quiero seguir la trama, acá me están contando una historia. ¿Y cómo está contada esa historia? O sea, la diferencia entre narrar, que es algo que hacemos todos los días, digamos, la narración no es una práctica de discurso específicamente literaria. El soneto sí. Nadie hace sonetos si no está haciendo literatura. Okay. Pero no podríamos trasladar eso y decir nadie hace una narración si no está haciendo literatura. Al revés, todos hacemos narraciones todo el tiempo. No hay día que no estemos en algún momento narrando algo. Contamos algo. Claro. Pero aparte contamos. Llegás y decís, ¿qué te pasó hoy? Una anécdota. ¿Por qué tu día hoy fue de 9 puntos? Bueno, porque fui a la facultad a hacer un trámite, pensé que me iba a salir mal y me salió bien. Y después me fui al bar, etcétera. Ya estoy contando. Entonces, si narrar es una práctica social generalizada y no solamente literaria, podemos preguntarnos cuándo, digamos, qué marcas propias de la literatura o qué pasa con la narración cuando esa narración es literaria. Yo diría, una marca que yo subrayaría es, esa narración responde a una premisa explícita o no, quiero decir, en relación a lo que decíamos de decisión o intuición. Puede ser consciente o puede ser intuitiva, pero no narrás sin preguntarte cómo narrar. Ya la sola situación de decir va en primera persona, va en tercera, va en segunda, en presente, en pasado. El narrador se identifica con lo que está contando, se involucra con lo que... Está en tercera pero se involucra. Está en primera pero no se involucra. Ya hay decisiones tomadas ahí. Ya estás tomando Incluso decisiones. sí, y estás tomando decisiones del orden de cómo narrar lo que quiero narrar. Eso decide la trama, pero no es puramente la trama. Vos eso no lo vas a resumir si alguien te dice de qué es esa novela. Sí. Inclusive teniendo en cuenta esa forma de decidir cómo narrar, incluso sin preguntártelo. ¿No crees que también existe una forma de leer de esa manera, incluso sin preguntártelo? O sea, uno puede abordar una primera historia simple, una primera historia tranquila, creyendo que está accediendo solamente a la trama, y detrás también le está sucediendo todo lo que le puede estar sucediendo por debajo de ese texto o esa película. Sí, es perfectamente válido. Es perfectamente válido. Solo que hay un punto en el que, y vuelvo a pensar, escuela secundaria, pero porque estoy pensando en la escuela secundaria, que es el lugar donde enseñamos literatura para aquellos que quizás no vayan a profundizar en el tema. Sí, exacto. Yo en la facultad, uno da clase en la facultad y son a estudiantes gente letras. que quiere ir a... Se eligió la literatura, después van a seguir lingüística o lenguas clásicas, o por ahí son de historia y están cursando una materia de literatura, pero eligieron estar ahí. Cuando yo daba clase en secundario, muchas veces a mí la literatura me apasiona, pero hay que respetar la no pasión ajena. Y muchas veces antes de entrar al aula me decía a mí mismo, un cuento de Borges puede ser para alguien
lo que la ecuación de doble incógnita era para mí. Un problema que hay que ver cómo lo pasamos y Exacto. la vida sigue. Claro que, por pasión literaria, uno quiere encender o despertar una pasión de lectura, pero eso puede tocar también los de matemática, quieren despertar pasión por la matemática, Sí, los de sí. geografía por la geografía. Pero sí pensamos en un lector que siga siendo lector. Cuantas más herramientas le das, mejor lector, mejor en el sentido de más amplio, más elementos le das para poder leer. Eso no tiene por qué quitarle espontaneidad al lector que simplemente lee. Pero en el momento que vos decís, hay tipos de narrador. Y no solo primera, segunda o tercera. Omnisciente, testigo, lo que más básicamente enseñamos. Tipo de narrador es una posición desde donde se está narrando. Y eso va a disponer una posición desde donde vos vas a leer. Claro. Ahora, hace poco, ¿te acordás que conté que leí un libro que hablaba en tercera y en primera? O sea, Sí. como que él contaba el cuento desde afuera, Sí. pero después participaba del... ¿Cómo Todo. es? ¿Cuál es? Es que, una vez formulada la cuestión básica, digamos, Sí. la versión simple o el nivel simple del asunto, si la historia me pasó a mí, la cuento en primera. Si le pasó a otro, la cuento en tercera. Si le pasó a otro, pero yo estoy ahí, es tercera, pero testigo. Tercera, si pero estoy testigo es. Si estoy afuera, omnisciente. Es Perfecto. el nivel de combinaciones Preset, y de pasar. variaciones. No Sí. puntuación, ¿Eh? como hacía Saramago. La no puntuación, romper con las convenciones de la puntuación, que alguien que se desconoce a sí mismo. ¿Qué pasa con un personaje que se desconoce a sí mismo? Vos podés elaborar eso a nivel de la trama y decir, se desconoció, se vio hacer eso y no pudo concebir Claro. que era el mismo, se sintió otro, y ahí lo estás diciendo. Una voz en off. Estaba en una. Sí, estás en una. Mil variaciones donde en el nivel de lo que estás diciendo, Sí. en el nivel de lo narrado, estás marcando que alguien no se reconoce a sí mismo. Sí. Ese no reconocerse a sí mismo, además de indicarlo o de explicitarlo en lo narrado, lo podés producir en la narración. Entonces, si vos la narración la haces oscilar entre la primera y la tercera del mismo, alguien que dice de sí mismo yo y a veces dice, esa situación de reconocerse y desconocerse, de estar en su lugar y de salirse de su lugar, no la estás simplemente designando, la estás produciendo. Claro. Incluso hablaría de una confianza con el lector, decidir hacerlo de esa manera y no aclararlo, ¿no? Entonces el lector, otra vez, el lector puede entenderlo o no, en el sentido de, bueno, esta es la estrategia, pero vos estás leyendo que hay primera y Lo que está hay pasando, tercera. claro. Alguien puede decir, no, pero no entiendo quién narra. Claro. Herramientas, es decir, es siempre el mismo personaje. Y si es siempre el mismo personaje, ¿por qué a veces está en primera y a veces está en tercera? Porque a veces coincide consigo mismo y a veces se ve a sí mismo como si fuera otro. Eso es dar herramientas para que alguien lea, y probablemente en un texto que hace eso y te perderías si no entiendo qué pasa, porque hay un momento que entonces ya no entendés qué pasa. Claro. Si tenés herramientas para ver que además de enseñar 3 tipos de narrador, omnisciente, testigo, protagonista, empezás a ver después la complejidad de las combinaciones y variaciones posibles, que son potencialmente infinitas, así como se abren infinitas posibilidades para la narración literaria, se abren infinitas posibilidades de disfrute de la lectura. Claro. Potencialmente disfrute. Después alguien puede decir, a mí esto me embola, a mí dame un solo narrador. Pero en principio estás dando herramientas para poder acceder a la complejidad de un texto que, si tiene esas características, es más complejo. Hay algo en Faulkner, por ejemplo. Ay, perdón. Tomaste No, dale. tomaste aire y yo hablé. No, voy a cambiar de tema, cerralo. Esto se ha trabajado mucho, Piglia se detenía mucho en eso también, porque además de primera o tercera es cuánto sabe de lo que está narrando. Porque alguien puede estar metido en la historia Ok. y saber todo porque estás metido en la historia, o al revés, porque estás metido en la historia no sabes. Entonces, no todas las primeras personas son iguales, no todas las terceras son iguales. Incluso el lector puede entender más que un propio personaje. Exactamente. Una situación, a mí esa me encanta. Muy El Hitchcock, personaje Hitchcock. no entiende lo que le está pasando. El lector entiende lo que le está pasando al personaje más que el personaje. El personaje narra algo y no lo entiende. Esto en Faulkner aparece en la primera parte del Sonido de la Furia. El personaje narra algo en primera y no entiende lo que le está pasando, pero el lector sí está entendiendo porque está viendo la película completa. Eventualmente sí, porque tu mirada puede ser externa. Y claro, eso hay que escribirlo de tal manera que vos, el personaje Exacto. no entiende, pero vos al lector le das los Exactamente. elementos para que entienda. En el caso de Faulkner,
La primera parte de esa novela está en primera persona y no es que el personaje no entiende, el lector tampoco. No entendés del todo. Entrevés y entendés a medias lo que está pasando. Tenés como fogonazos, ráfagas de sentido, fogonazos o ráfagas de escena en la que decís, está pasando esto, y enseguida eso se diluye en la confusión, que es la confusión del narrador, que como no entiende, narra confusamente. Termina la primera parte, empieza la segunda parte y aparece otro narrador que narra los mismos hechos que fueron narrados en la primera, pero ahora es otro narrador. Y uno de los personajes que ahora son personajes, se llama Benji, es el hermano y es retrasado mental. Y vos decís, claro, es que en la primera parte Estaba hablando. narraba Qué Benji. fuerte. Cuando yo leí eso y dije, lo que estás... No la historia que me está contando. Claro. Ahí está el punto. También la historia. Y hay una trama, hay una escena de violencia. El deslumbramiento que en este momento además creo que nos ha tocado a los cuatro que estamos acá. Y además yo no soy... Sí, te elogia, se te elogia. Imagínense, si yo que lo estoy contando y no sé si muy bien, nos tocó de este ¿Y modo... te das cuenta al toque del segundo capítulo? A poco de andar decís, porque además como está contando la misma historia, está contando el mismo hecho que contó el hermano. Entonces, entendés lo que no entendiste y entendés por qué se narró como se narró. Y ahí la valoración se va a las nubes. Y sí. ¿Qué preferís hoy en día, escribir o leer? Las dos, no tengo por qué. Es como cuando nos hacían elegir a los hinchas de Boca, Palermo o Riquelme. Buena me analogía. niego a elegir. Pero además, en Palermo y Riquelme me niego por razones... ¿Pero crees que sos más lo que leíste o lo que escribiste? Ahí, digamos, la figura de Borges es tan fuerte, y es tan fuerte como escritor, que el hecho de que Borges mismo dijera de sí mismo que se consideraba ante todo un lector, que si alguien puede decir, el escritor soy yo, era Borges. Claro. Y él decía, no, el lector, soy lector. Y, digamos, ¿cómo no seguir eso? Pero, digamos, no solo porque en términos de jerarquía a mí me gusta muchísimo leer, y me gusta muchísimo escribir, lo disfruto mucho. Puedo pasar días sin escribir, de hecho paso muchísimos días sin escribir, no paso días sin leer. Listo, ahí está la respuesta. Pero además hay algo también en la condición del escritor, que es, se puede ser un lector que no escribe, como alguien podría ser un escritor sin leer. ¿Dónde considera uno que se formó como escritor? ¿De qué está hecho uno como escritor? De lo que leyó. Claro. Entonces no es solamente que uno se niega a elegir porque quiere hacer las dos cosas, sino porque están objetivamente imbricadas una de otra. ¿Qué escritor podría ser uno sin lo que lee? Hace poco hiciste el ensayo del teléfono y yo leí Signo del Espíritu de María del Carmen Calvo, que le mando un beso, y ella habla de que el 3 freudiano, de madre, padre, hijo caído de eso, se reconvierte en este nuevo siglo, en esta última etapa moderna, si se quiere, en 2, pero de uno para negar al otro. O sea, un 2 que en realidad es uno negando o achicando al otro a su máxima expresión. Y vos llegás a lo mismo en el teléfono y los mensajes grabados. Ajá. Mi pregunta sobre eso es, ¿cómo se hace para empezar a incluir al otro en nuestra vida? Gran cuestión. De Freud no voy a hablar. Mi mujer es psicoanalista y algunas cosas que me escuchó decir. Vino y... Creo que hablamos incluso de Freud. Sí, pero bueno, alguna vez no sé qué estaba diciendo yo de Lacan en una clase, en la época de la pandemia, dando clases por Zoom en mi casa, y me dijo, mira, lo que estuviste diciendo de Lacan. Es una barbaridad. Eso está todo mal, arranca de vuelta, pero está todo mal. Entonces, digamos, por modestia y cautela, solo me atengo a lo que estoy más o menos seguro de saber de psicoanálisis y en este caso Freud y de Edipo. Igual hay un texto de Deleuze y Guattari que se llama El Anti-Edipo, donde discute también no para pasar al 2, sino para desintegrar el 3 y hacerlo proliferar en vez de estructurar un 3. O sea, otra vez, digamos, porque es un relato. Sí. Bueno, y de hecho es un relato literario de Edipo Rey. Es un mito, es un texto, exactamente. Ahora, en relación al teléfono, sí, me parece que tiene que ver. Miren, no me parece que no está tan lejos también del modo en que se concibe o que podemos pensar las escenas de una clase. No es idéntico, pero lo que apareció en algún momento de la escena de clase como si fuera una conferencia, que no es. O sea, alguien
toma la palabra, monologa, y en todo caso después vienen las preguntas, que es algo que me parece una equivocación absoluta, como en la escena docente. Sí, sí. En el final las preguntas. Es como en el final las preguntas. Si la clase es de 7 a 9 Claro. y alguien no entiende algo 7 y cuarto, ¿cómo se lo vas a queda hasta responder las 9 menos 9 cuarto? menos 10. Claro, 9 menos 10. Quiere cortar ahora. O no solo alguien que no entiende, alguien tiene una idea que es un aporte, que enriquece. Si enriquece, pero entra a 9 menos 10, no enriqueció nada, la clase permaneció intacta. Si alguien tiene un aporte a las 7 y 10, que lo diga a las 7 y 10, y la clase ya no es la misma. Porque en el diálogo entró algo que no estaba originalmente previsto. Entonces sí, me parece que con el teléfono también uno puede... O algo que me pareció percibir en un cierto deslizamiento epocal del teléfono al WhatsApp. Que es la diferencia, que me parece que eso puede tener también resonancias políticas. De qué modo naturalizamos un desplazamiento del diálogo al intercambio de monólogos, como si fuese lo mismo. Después cada uno puede decidir los qué audios. prefiere. Claro. Eso no me pone ni a favor ni en contra, tengo mi preferencia. No, es una lectura, es una lectura. Pero, digo, es una lectura. ¿Qué estamos haciendo en un caso y en el otro? Porque, y me parece que muchas veces en los debates o debates políticos cabe esa distinción. ¿Están dialogando o están intercambiando monólogos? O sea, cada uno trae el formato compacto, lo que tiene preparado para decir, lo dice, el otro lo escucha, devuelve su formato compacto. Pero, digamos, ahí es un intercambio de monólogos. La diferencia es que en un diálogo la palabra del otro afecta a mi palabra. Lo que yo digo, no solo estoy escuchando lo que el otro me dice, sino que lo que yo voy a responder está afectado por lo que el otro me dijo. Si no es, yo hablo, va para allá. El otro habla, viene para acá. Yo hablo, va. No es así. No es así el diálogo. Hablabas de que antes, cuando alguien dejaba un mensaje, cuando hablaba con una persona, dice, no pude hablar, le dejé un mensaje. Exacto. Y ahora es, hablé, le mandé un mensaje. A mí me parece un signo, digamos, un indicio, si queremos. Después cada uno prefiere lo que prefiere. Quiero decir, no estoy... ¿Qué preferís vos? Yo prefiero hablar por teléfono. Llamás. Llamo. Directo. Claro, ¿y por qué no? No, está bien. No, pregunto. No, Pero yo es también verdad pregunto, que está en digo, extinción. Está en extinción. El llamado está telefónico. en crisis. de hecho, hasta está mal visto hoy. Está mal Sí. visto, está mal visto. Llamar. Sin antes avisar. Avisar es visto como mala educación. Sí. Lo verifico efectivamente. Real, ¿eh? Sí, lo sé porque me entran mensajes de texto. Yo no tengo WhatsApp. Pero insisto, no quiero estar como embanderado con una cosa o contra la otra. Estamos describiendo modos de la comunicación. Efectivamente hay un cambio ahí muy significativo en el sentido que ocurrió muy poco tiempo. Digo, a mí en todo caso lo que me llama la atención es que se dé por intercambiable una forma con la otra. Después cada uno, entiendo que cada uno la prefiere y me digan, yo no soporto que me llamen, me invaden, se me meten, prefiero el WhatsApp. Yo entiendo que alguien lo prefiera. Lo que me llama la atención es que se lo considere intercambiable, porque es dar por intercambiable el intercambio de monólogos respecto del diálogo. En el diálogo, y el diálogo lo que supone es que cuando uno emite, la escucha está presente, es sincrónica. Yo hablo, en el diálogo, yo hablo y no es que el otro va a escuchar después, está ahí escuchándome. Y no solo su respuesta afecta lo que digo, su escucha afecta lo que digo, porque el otro está ahí. Y la escucha, incluso si es aparentemente pasiva, nunca es del todo pasiva. Por ejemplo, ¿qué sería pasivo? Silencio. Pero el silencio es un modo de escucha. Y yo estoy hablando y el otro está en silencio, ese silencio afecta lo que estoy diciendo. Y después, si el otro, mientras yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, acota, es verdad, yo escucho que acotó, es verdad, tomo, digamos, rebota eso que está diciendo en lo que, si además nos estamos mirando, en el teléfono no, si asiente en la clase, asiente, bosteza, mira por la ventana. En una situación de diálogo, la recepción afecta la emisión. Cuando hay emisión pura y la recepción viene después, que digo, es una forma perfectamente válida. Sí. La literatura está hecha así, ¿eh? Claro. La literatura está hecha así. Yo escribo, total. estoy solo y después leerá otro en otro momento. Y no te responde nunca. Y no responde, o digamos, después vamos a las ferias del libro y nos hablamos. Hablan, y ahí nos hablamos, pero claro, porque cada uno ha estado solo en su momento. Efectivamente, hasta hace no tantos años, digo, no 100, ni 50, 10. Decían, ¿hablaste con tal? No. ¿Te comunicaste con tal? No, le dejé un mensaje. Esa misma fórmula que hasta hace no tanto tiempo expresaba el fracaso de la comunicación ha pasado a ser la forma de comunicación privilegiada. Sí. Después cada uno prefiere lo que prefiere. Pero a mí me llama la atención. Eso que hasta hace no tanto tiempo percibíamos como no me pude comunicar, le tuve que dejar un mensaje grabado.
Hoy es el modo privilegiado en que nos comunicamos y que sentimos que sí nos comunicamos, dejando mensajes grabados. Es casi, se busca, ¿no? El mandar ese mensaje y reducir al otro. Después vemos qué pasa con el otro. Yo ya le mandé, lo mío ya lo hice. Exacto. Por eso te hablo de uno casi para achicar al otro a lo máximo que se pueda. Exacto, porque en el momento que hablas el otro no está ahí. Por eso después la gente deja mensaje de 20, 25 minutos, claro, porque el límite puede ser el otro. Hay gente igual que tiene al otro delante, igual no tiene límite. Pero en principio, la presencia del otro, o en el teléfono la presencia del otro no está físicamente, pero la escucha sí. En principio pide una consideración. Es más fácil la desconsideración si el otro no está. Y hasta nos podríamos preguntarnos, lo afirmo, si el predominio de estas nuevas formas no tiene que ver con una cierta impronta individualista de no tener que tomar en cuenta al otro. Yo le hablo, después el otro... Si quiere verlo, si quiere escucharlo, es su problema. Ya. O en todo caso después fiscalizo, vigilo, controlo y el Que lo otro a haya veces escuchado. sustrae, etcétera. Pero porque en realidad es como escabullirse Sí. de una escena finalmente simple en un punto, que es la interacción. Hablar con el otro y que el otro esté ahí, llegado el caso, conectado, escuchando. Me parece que puede haber algo de eso también, de una tendencia al encapsulamiento individual, en el hecho de vivirse tan dramáticamente como se vive algo que hasta hace no muchos años era una escena simple de la vida cotidiana, que es que suena el teléfono. No suenan sirenas por bombardeo. Sí. No, ¿por qué? ¿Cómo es que se ha convertido, Bueno, es se ha que cargado de dramatismo? Que lo suena el natural es teléfono? ver que suene y hacer... Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Sí, es una urgencia. Un llamado es una urgencia. Sí. Si es de un COS, es un call center. Sí, privado, Si es de desde la cárcel. medio un amigo tuyo, decís qué mierda pasa. Y si es de un familiar tuyo, No, se murió listo, alguien. muerte, una muerte en la familia. Hemos cargado de connotación y de estremecimiento y Terrible, de inquietud. de verdad, terrible. Algo finalmente sencillo, que es que alguien llama por teléfono, no nos invade, no nos agrede, no se nos tira encima, Sí, llama sí. por teléfono, que al mismo tiempo también Es podemos no atender. sí, tan narciso todo que el simple hecho de que alguien se meta ahí, uno lo siente como, no, esto es mío. Porque, ¿qué clase de espacio autártico imagina cada uno para sí mismo? Que algo que, insisto, no es que se te tira encima y se te cuelga del cogote. Llama por teléfono. Es vivido como una intromisión en un espacio propio. Que, insisto, qué imaginario de autarquía individual tenemos que terrible. tener para que algo que es un llamado que siempre podés no atender. Por ejemplo, yo sé que los teléfonos tienen interferencia en señales, etcétera. Mi teléfono en este momento está apagado. Si alguien me está llamando, no lo atiendo. Estoy ocupado hablando con ustedes. No lo atiendo. Si entra un llamado en mal momento, no atendés. Y punto. ¿Por qué se supone necesariamente, que después cada uno ve, que avisar es más amable? Yo, por ejemplo, trabajo de leer. Una parte de mi trabajo Sí. es leer. Estoy en el bar leyendo. Entra un mensaje. Miro. ¿A qué hora te puedo llamar? Si me llamaba me interrumpía una vez. Ahora me interrumpe dos. Ahora me interrumpe dos. Era una. Que además yo podía no atender. Ahora tengo un mensaje por contestar. Y no solo tengo un mensaje por contestar, tengo que ver en qué momento me puede venir bien que me llame. Bueno, el otro ya ahí logró que la pelota esté de tu Sí, lado. Esta Exacto. idea. Bueno, pero también está tu posibilidad de no contestar. Sí, pero también se ve que el otro algo te quiere y decir. hay un tercer paso más terrible que es: podés llamarme ahora, y no te va a llamar ahora porque no va a haber ese mensaje. Te va a llamar cuando no querías que te llame. Yo contesto cuando quieras. ¿Cuándo te puedo llamar? Cuando quieras. Y si cuando quiere yo no puedo, no le Cágate, atenderé. perfecto. Claro, está Pero bien. pasa algo que vos decías, Luquita, que es, en ese caso, los que están llamando ahora, no me encuentran, pues estoy hablando con ustedes. ¿Del lado de quién queda el llamado? ¿Del que me quiere llamar? O yo llamo a alguien, no me atiende, mi mamá nunca atiende. Sí. La vuelvo La a llamar, tengo que llamar. la vuelvo a llamar, porque yo quiero hablar con ella. Claro. Este modo de pasarle la pelota al otro, como bien dijiste, nos sobrecarga, porque ahora tenemos no solo nuestras intenciones, las ganas de hablar con alguien, ahora tenemos también que resolver las ganas que el otro tiene Sí. de hablar con nosotros. Y llamativamente esto que nos sobrecarga de cosas se hace en nombre de la no invasión, Terrible. la no contaminación. Hay una lógica de notificación de la vida real incluso. ¿Viste la notificación del teléfono que es algo que te cae? Hay algo de eso incluso, que uno lo siente como una carga. Ese es el punto que a mí me llama la atención, que es, en principio lo que se denuncia es: no me invadan, no avancen sobre mí,
una desconsideración llamar. Sí. Toda esta serie de aparentes o declaradas consideraciones por el otro se ha resuelto en cada una de nuestras vidas como un modo de aligerarnos de la demanda ajena. No, estamos más agobiados que nunca. Nunca nos sentimos tan agobiados. Nunca estuvimos tan agobiados por la demanda ajena. Hablando de agobios, y para romper un poco Boca. ¿Para romper un poco qué? No, para romper un poco el clima, invasión y demás. Boca. Porque ahora te vas el miércoles a Cracovia. Sí, pero ahí no por Boca. Boca no juega. Ahí te vas a No sé a qué voy. Pero no. Estábamos hablando antes de arrancar el programa que estabas haciendo un par de conexiones para ver cómo llegabas a ver la final de América. Sí, de ser posible, sí. Está encaminado para tratar de ir. Y antes tengo, sí, una feria del libro en Cracovia, en Polonia. Claro. Así que, pero todo fue pensado, calculado para ir, volver y que no se toque con el partido, obviamente. Ir, volver y puede haber ir y vuelta directa a Río. No, paso por acá. Sí o sí por Buenos Aires. Sí, paso por acá. Porque voy a Cracovia y creo salgo el miércoles, vuelvo el lunes a la mañana. Tengo actividad ahí en la feria del libro, un par de días de actividad y me vuelvo, cambio el bolso. Cambias el bolso por ojotas y... No, por Boca, no piso la playa. ¿Qué playa? ¿No pisás la playa? ¿Qué playa? Bien, perfecto. Maracaná. ¿Y? Si podemos, ¿no? ¿Expectativas? Sí, esperemos. Hay algo que tiene Boca, que es que nunca no pensás que podés ganar. Juega Boca. Nunca no pensás, o sea, eso de ir y quedar solo 2-0 abajo con el Real Madrid... Claro. Le pasa a otros equipos. Eso de ir con el Barcelona y decir, nos hicieron precio solamente 3-0, eso es de otros equipos. Boca puede ganar, puede perder como todos los equipos del mundo. Boca va a jugar y uno sabe que puede ganar. Y Boca no teme luchar, el eslogan. Pero estamos hablando con Diceo de pronto. Llegó Rafa. Pasó de... Se desdobla. El docente le subió la parabalanca. Complejizamos la lectura y hablamos de que Boca no teme luchar. Qué bueno. Alguna vez te escuché en una clase, estaba viendo en YouTube una clase tuya y en la mitad decís que Boca tiene la capacidad de narrar sobre los hechos mismos. En el momento donde Angelici dice que esto no se puede jugar, él tendría que haber dicho, Boca va a narrar esto de tal manera. Dije eso. Hay una clase ahí dando vueltas. Una clase donde decís que eso lo hace Donofrio y lo tendría que haber hecho Angelici, porque Boca es el que tiene la capacidad de Lo que no me construir. acordaba era de haberlo dicho en clase y lo que no sabía es que eso está dando vueltas en algún lado. Yo soy una persona del siglo XX. Para mí una clase es una clase en un aula. Y se quedó ahí. De que se vaya de ahí ya me Hay muchas subidas. Voy a tratar de que se baje. Claro, porque ahí hubo, y ustedes evocaban recién, ¿no? A Donofrio, el pullover rojo. Sí. Claro que hay una lucha de narrativas. Hay hechos, los hechos existen obviamente, están ahí. Después hay una lucha de narrativas. Yo invoqué a propósito de esa noche la batalla de Pavón, Mitre, Urquiza. El ejército de Bartolomé Mitre, las fuerzas de Mitre permanecen en el terreno de combate. Las fuerzas de Urquiza se retiran del terreno de combate. Ahí estás hablando de 2015. De cuando Boca sale a jugar el segundo tiempo. Urquiza retira sus tropas y se va del campo de batalla. ¿Quién abandonó? Urquiza. No conozco ningún debate al respecto historiográfico. Es clarísimo que abandonó Urquiza. El que se fue. El que permaneció en el terreno, y el que se fue, abandonó. A mí me parece tan claro, por lo menos la batalla de Pavón, por tomar una referencia, es clarísimo quién permanece en el terreno y quién se va. El que se fue es el que abandonó. Lucha de narraciones después, en la tergiversación de quién abandona. Y después, claro, los reflejos de los dirigentes. Que es un dirigente que dice, nos da miedo jugar contra este grande, vamos a ver si lo resolvemos por escritorio. Lo resolvieron por escritorio, es decir, sin jugar. Y uno que no tuvo la reacción de decir, juguemos. La misma persona del mismo pullover, con mucha astucia, hay que decirlo, años después dijo, juguemos, no somos tan buenos, no tengan miedo. Y dice, Angelici, ¿por qué no dijiste vos en el 2015? Era lo que tenías que decir. En vez de quedarte en el vestuario con la mirada gacha.
Mientras los abogados, ahora que se discute si qué tanta legitimidad o no tiene clasificar una y otra vez por penales, porque me encantaría ganar la Libertadores empatando 0-0 a la final y ganarla por penales. Yo digo, un penal, ¿de qué está hecho un penal? Un arco, un arquero, una pelota, un ejecutante. Fútbol. Lo que no tiene elementos futbolísticos es un escritorio en Asunción del Paraguay. Eso no tiene legitimidad futbolística. Eso no es una victoria futbolística. Los hechos son los hechos. Narrando, damos sentido a los hechos. Mi última pregunta tiene que ver sobre la película que viste ayer. Para vos, justamente sin develar la trama y demás, ¿el personaje de DiCaprio ama a la esposa? Estamos hablando de la película de Scorsese, Sí, que fuimos a ver, Los Asesinos de la Luna, que fuimos a ver para no comernos los dedos, ya no las uñas, en el escrutinio. Sí. O sea, desde 6 a 9 nos aseguramos. Sí, es verdad, tu esposa lo puso en Twitter. Porque, viste, le dije a mi mujer, a que ustedes, por suerte para ustedes conocen, y para ella también, digo, va a entrar cada mesa, vamos a estar con el corazón subiendo y bajando con cada mesa, Vamos al cine y cuando salimos del cine vemos que Argentina Nos toca lo que nos toca. Entonces hicimos eso. Con respecto a ese personaje que efectivamente, gran pregunta, pues es una situación muy compleja. Muy compleja Pueden porque... ponernos un poquito en Sí, contexto. sí. Lo que pasa Perdón es que tenés por que ver la no ver la película. última de No, perdón, Scorsese. pero la vi hoy. Perdón que no fui ayer al cine, chico. Lo podemos decir. Sí, sí. Bueno, dale vos. No, decile, Martín. Bueno, hay un matrimonio y el personaje, el marido manipulado por otro, Sí. Dania trae daño a la esposa. Bien. Bien. ¿La ama o no la ama? La pregunta Sí. clave, decididamente sí. Para mí también, Martín. Decididamente sí, eso dramatiza además la situación, porque si la distribución fuese tan prolija, y tan prolija desde el punto de vista, digamos, de un binarismo, de una dicotomía, si amo, cuido, si no amo, hago daño, o si no solo no amo, si tengo rencor o Sí. hago daño, nos tranquilizaría en el sentido de la inocencia intrínseca y la inofensividad intrínseca que nos otorga la condición de enamorados. Podemos amar profundamente y dañar. No como la película de Scorsese, que lleva esto a un punto muy terrible. Pero quiero decir, nos ilusionamos con la garantía de que el amor nos hace buenos. Nada nos garantiza que seamos buenos siempre. Sí, el amor se puede, él la daña. En parte lo sabe, en parte no. Hay una parte que sí sabe. Hay una parte que sí sabe. Sí, pero si sabe que está dañando, entonces no ama. ¿Cómo una persona que ama va a querer dañar? Es que No es que quiera. el mal también juega el personaje de De Niro. Exactamente. El Claro, personaje falta de De Niro contexto que lo induce, y no lo induce de un día para el otro de una sola vez. Hay como una especie de degradación y de degradación también progresiva, paso a paso, digamos, se va marcando eso y en momentos claro que le está haciendo daño. Ah. Hay una parte que no. Hay Claro. no sé cuánto, como se dice ahora, spoilear, pero hay una parte... No preguntemos más porque Lucas nos lleva el miércoles al cine, Claro, llenamos no. la sala. Es una buena actividad para eso. Pero hay algo que no se juega en la intención. Hay algo que no se juega. El juego entre intención y efectos, Claro. como decíamos, es más complejo. Bueno, si entre la buena intención y el buen efecto hubiese una línea directa y clara, estaríamos todos más tranquilos. Se puede hacer daño con buenas intenciones. Un lector, o en este caso un espectador, podría recriminarle a Scorsese que narre un personaje de esa manera. Una persona que hace el mal. Viste que generalmente muchas veces se comete este error de el lector cree que el personaje que está mirando es moralmente el que escribió. Sí. En este caso el personaje de DiCaprio es bastante boludo. O sea, es bastante negligente como para ser buenos. Y eso puede ser todavía más dañino, digamos, en la literatura, en la que hay una voz directa. Digamos, ya no es la plasmación en diálogos e imágenes, que es el modo de la enunciación del director y el guionista, sino que es directamente un narrador que toma la palabra y digamos, evidenciar que ese narrador no corresponde necesariamente al autor y lo que Vos es tenés un narrador narrador dice, complejo. Pretendo, ojalá haya salido. Y una parte de esa complejidad, una complejidad que a mí en lo que escribo me ha interesado indagar más de una vez, es cómo alguien puede hacer daño con las mejores intenciones y convencido de ser bueno. Porque sí hay algo, a lo que todos, en distinto grado, claro, pero ¿quién podría estar exento de eso? A veces la manera más fehaciente de dañar y hacer el mal es tener la certeza absoluta de que uno es bueno. Claro. Si Incorporar tener- el mal como posibilidad dentro de una. Sí.
es... Si estás muy seguro no solo de que sos bueno y de que siempre sos bueno, sino que potenciando incluso eso algo más que decir, el bien soy yo, es casi la condición de posibilidad que uno verifica en aquellos que han hecho daños mayores, Tremendo, ya no sí, personales, sino Claro. sociales. Bueno, No estés tan seguro, sería. ni más ni menos que la paternidad sucede un poco eso. A veces terminás haciendo el mal creyendo que estás haciendo lo Sí. mejor del mundo. Sí, y es parte de lo que los hijos, digamos, tenemos que saber como hijos y como padres queremos que los hijos que sí, ¿Crees que para... queriendo siempre lo mejor y amando Siempre lo de modo más mejor, intenso, quizás es a lo ve- peor. Sí, a veces los jodemos un poquito en algo, sí. sí, para tener en cuenta sí. esto Y, que estamos perdón, y diciendo... parte de lo que tienen que aprender es a arreglárselas con eso. Exactamente. ¿Crees que es importante entender que nuestra humanidad como tal, a veces hay algo que lo excede? Porque si todo lo bueno que sucede, todo lo malo que sucede, parte intrínsecamente del ser humano, bueno, pone un peso muy grande. Es muy dulce creer que todo lo bueno que sucede por nosotros, pero a la hora de asumir lo malo parece que cuesta un poco más. Para eso es que las distintas culturas, supongo, no solo para eso, pero en principio es muy útil para esto que estás planteando, es que distintas culturas y distintas sociedades han formulado con distintas variaciones eso que llama Dios. Y que nos plantea, O destino, suerte. O destino, variantes, le podemos llamar Dios, y después Dios puede tener distintos modos, sobre todo para los que no creemos en Dios. Al no creer en Dios también tenemos que ver si no creemos en eso llamado Dios o si estamos poniendo eso en otra parte. Claro. Cuando Nietzsche, para ir a una referencia grande, habla de la muerte de Dios, no es solamente la muerte de el Dios bíblico o Jehová o Jesucristo como Dios e Hijo de Dios, no es un Dios particular, aunque la idea misma de Dios particular ya es paradójica, sino la idea misma, la muerte de Dios es la idea misma de la muerte de un principio, de un fundamento trascendente e intocable. La idea de que algo trasciende y es el bien absoluto, y que aunque no esté en nosotros, es una referencia a la que nos dirigimos, nos tranquiliza en principio por eso. Porque habilita la idea de que hay un lugar que es completamente el bien, de paso se inventa el demonio para que sea completamente el mal, uno sabe de qué lado tiene que estar, o quiere estar, o debería, no, ni quiere ni tiene, debe estar. Cuando no está hay remordimiento, cuando está hay complacencia, pero es la premisa de que hay un bien absoluto que está perfectamente definido. Cuando ¿Vos uno crees no que cree es en un eso, bien absoluto? ¿No pensás en lo trascendente como algo solamente trascendente? Como algo que nos trasciende. lo que pasa es que en la medida que trasciende, si trasciende y es una esencia, digo, está Dios, está el demonio también. Sí, convive el bien y el mal. Convive, Pero se no el bien y pelean. el mal percibido desde nuestra percepción. O sea, uno se supone que nunca va a llegar a acceder al bien o al mal, porque vamos a estar siempre atravesados por nuestra propia subjetividad. En principio, efectivamente es así, pero después ocurre que te morís. Y se supone Y que... eso ya no es más subjetivo. Eso ya cambia los términos. Cambia drásticamente los términos de la situación. Y si bien no todas las culturas y no todas las religiones y no todas las creencias plantean esto, la idea de que vas a ir al paraíso o vas a ir al infierno, sí es una bifurcación Sí. en la que no conviven el bien y el mal. No. Evidente. Después, claro que todo esto uno lo revisa, sobre todo los que no somos creyentes, que es el Dios bueno, el Dios como, como trascendencia del bien. La cantidad de pienso en el Antiguo Testamento, la cantidad de maldades que hace son muchas. Y que son maldades no solamente porque hace maldades, ya la idea misma, la muerte de los primogénitos, es no solo un acto malísimo, muy cruel, la idea misma de que se le ocurra, la crueldad está en la ocurrencia, Claro. no solo en la ejecución, en hacer que eso pase. Suceda. Entonces, claro que después, incluso en Dios, que está dispuesto para hacer la plenitud del bien, todo esto se puede revisar y discutir, pero remite en principio a una especie de necesidad o fantasía de que haya algo que sea intrínsecamente bueno y que esté claro, y que haya algo intrínsecamente malo y que esté claro. Y también Pero una verdad, ¿o no? La verdad. como trascendencia, eventualmente inalcanzable, como verdad inalcanzable. Es inalcanzable, pero sabes que existe para el que cree. Es inalcanzable porque en eso radica su trascendencia, porque si vos podés alcanzar esa verdad, en el sentido que no se puede, por ejemplo, en la tradición judía, Dios no puede ser representado, porque es una condición que no puede ser alcanzada por la imagen. En la tradición judía, que es la que yo más conozco, el nombre de Dios no puede ser escrito, porque el lenguaje humano no puede alcanzar a Dios. Y no puede alcanzarlo. Ese nombre no puede
ser alcanzado por la escritura. Esa es la formulación exacta de la trascendencia. Ahora, esa trascendencia, a la vez que es inalcanzable, es irrenunciable. No podemos alcanzarla, pero no podemos desistir de ir en esa dirección. Y en eso consistiría la vida humana cuando se la piensa desde la trascendencia. Yo no la pienso desde la trascendencia. ¿Desde qué lugar la pensás? Desde no creer que haya trascendencia, La no hay más experiencia. allá. Las experiencias del mundo real, efectivamente. No creo que haya un más allá de las experiencias en el mundo real. ¿Vos crees que se muere y muere? Yo no lo sé, cuando hay que preguntarle a Víctor Sueiro. Pero Sí. son No, pero no creencias importa. también. Vos, No, en la creencia de alguien muerto. no creo en ninguna trascendencia. ¿Murió ahí? Sí, Listo. no creo en ninguna trascendencia. Pero, por ejemplo, te llevo al cuento más viejo y ¿Cuál? pavo ¿Todo del esto? mundo. ¿Qué sé yo? Sí, No, sí, bueno, sí. no. Estamos Ojalá que sí, filosofando. ojalá que sí, pero... Me divierte. El árbol que se cae en el bosque y hace ruido. No lo escuchó Sí, nadie. sí. ¿Se cayó o no se cayó? Claro que se cayó. Digo, Entonces, ¿crees en la verdad como algo... existe una realidad objetiva, los marxistas partimos de la premisa de la existencia Perfecto, objetiva claro, del porque vos mundo sos objetivo. trotskista. Sí. Que yo tengo una pregunta sobre eso, que es que... Me ¿viste? estaba haciendo mala sangre igual con mis compañeros, pero sí. Viste que generalmente el lugar común del trotskismo es que, siendo malos con el trotskismo, ¿eh? Si, el lugar común es, tienen la lectura más fácil o la lectura más utópica sobre las cosas, o son personas que generalmente utilizan respuestas sencillas para problemas complejos y demás, y vos sos una persona de muchísima complejidad. Entonces a mí me hace decir, el trotskismo no es el lugar común del trotskismo, porque Martín Cohen es trotskista. Te agradezco mucho, casi que me emocionás, pero permitime hacerme a un lado. Trotsky es complejo. Me encantaría encontrarme con alguien que diga que el trotskismo da respuestas simples y ver cuál es su lectura de Trotsky. Por ejemplo, la historia de la Revolución Rusa escrita por Trotsky. O el análisis que hace Trotsky del estalinismo en la Revolución Traicionada. O la formulación que hace en la Revolución Permanente. ¿Y por qué lo encuentra simple? Bueno, pero Yo los lo leí sismos, y no lo encuentro simple. pero los sismos no siempre representan a la figura. No necesariamente, después tenés gente de todo, después tenés, digamos, pero eso le cabe a cualquier... Obvio, por eso, pero Tenés respecto al espi- trotskismo. Sí, también tenés espineteanos que desafinan, y Spinetta no desafinaba jamás. Claro. Tenés borgianos que escriben mal, y Borges escribía perfecto. Después, digamos, los legados el modo que cada uno invoca un legado no es responsabilidad del legatario, Claro. no del legador. En Obvio. todo caso, del legatario. Es como lo que hablábamos también de superar al maestro, no superar al maestro, o declarar a alguien maestro. Sí. Uno se puede declarar discípulo eventualmente, no este es mi maestro. Mi maestro tiene que ser el maestro. Creo que fue una respuesta que dio Borges con la maldad que muchas veces ejercía, que alguien se declaró su discípulo y él dijo, yo su maestro no soy. Claro. Si él quiere ser mi discípulo, no sé, asunto suyo. Yo su maestro no soy. Claro, Si le da ustedes vergüenza. quieren plantear la posibilidad que alguien adscriba al trotskismo y tenga, qué sé yo, no lo sé, bueno, iba a decir hay tantos, pero tampoco tantos, pero menos de lo que yo quisiera, pero quiero decir, no, el trotskismo no es una formulación simple, en absoluto. Uno lee Bien. Trotsky y hay una densidad de elaboración, de conceptualización, de categorías, por algo apareció esto que es desde el árbol que cae o no cae, es decir, desde la discusión de tradiciones filosóficas entre idealismo y realismo y la relación entre experiencia y conciencia, vivencia objetiva, material y conciencia, es un despliegue de cuestiones muy complejas y yo cuando las leo en Trotsky no las veo en absoluto simplificadas. Tremenda nota. Martín, la pasé, digo esto a todo el mundo, pero hoy realmente la pasé espectacular. A todos les decimos. A todos, Martín. Disfruto Pero mucho estuvimos de buenos. hablar con vos. Vamos a escuchar a Rocío Petrelli y haciendo Bueno. Epifanía. Ahora venimos con Va para la Gracias, mano. Martín. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Noto.